Ya estamos listos para dar inicio y darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y muchos estudios sobre medicina complementaria, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el principio de Pareto 80-20 y cómo aplicarlo a tu salud. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina. Es un gusto compartir contigo nuevamente aquí en esta cabina. Ya extrañaba que coincidiéramos. Contigo. Antes que nada, quiero agradecerte el haberme permitido promocionar el seminario del fin de semana pasado, que te estaba contando hace un momento que estuvo muy bonito, de mucho crecimiento, mucha información nueva. El doctor Celán compartió varios casos que enriquecieron nuestra vida. Y creo que vale la pena continuar en este camino que hemos emprendido y ya tenemos fecha para el próximo seminario taller, que es en octubre, del 4 al 7 de octubre, y que es para trabajar los duelos. Hasta octubre. Creo que es muy importante trabajar los duelos porque gran parte de los conflictos se dan a un duelo bloqueado. Pues el tema de hoy lo elegí porque me recordé de que en los tiempos de estudiante en la universidad, en las materias de economía, sociología que estudiamos en los primeros años, nos hablaban mucho del principio de Pareto. Porque inicialmente Pareto, quien fue un sociólogo y un economista italiano que vivió en el siglo antepasado y pasado, nació en 1846 y murió en 1923, pronunció un principio que más adelante se le denominó principio de Pareto, y lo pronunció derivado de una observación ya en aquel entonces, porque se dedicaba mucho a la política, a la economía. Se dio cuenta que el 20% de las personas de Italia en ese entonces eran propietarias del 80% de la riqueza. Entonces, en un inicio, el principio es de distribución. Más adelante fue reformulado en 1940 por Yuro, se llama él, y él ya habló en la aplicación del principio de Pareto a prácticamente todas las áreas de la vida. Entonces él dice que en la mayoría de los casos el 20% de las acciones determinan el 80% de los resultados. Lo que no era antes 90-10, siempre ha sido 80-20. Y siempre ha sido 80-20. Y no es que sea exacto, es un número. Puede ser el 22%, determina el 84.5%, pero siempre es una diferencia marcada. Hay un pequeño porcentaje que hay que identificarlo bien de elementos claves, que le llaman también los elementos vitales, que van a determinar el 80% del resultado. Siempre. O sea, que el 20% de cosas que hacemos impacta, produce un 80% del resultado. Por ejemplo, el 20%, lo voy a decir en mi caso, el 20% de mis pacientes generan el 80% de mis ingresos. Ok. Igualmente, el 20% de los pacientes generan el 80% de las quejas. Entonces son números que te orientan a ti, tanto en tu trabajo, como también en tu vida, en tus relaciones, y en este caso lo vamos a aplicar a la salud. Ok. Me parece interesante. El 20% de los pacientes que están en el hospital consumen el 80% de los recursos del hospital. Es así, siempre es así. Por lo tanto, la forma de pensar de sentido común, que dice que hay que esforzarse al máximo y que hay que levantar todos los puntos y que hay que trabajar como loco para que todo produzca, es un error. Entonces perdemos el tiempo utilizando fuerzas, cabeza, tiempo, en tratar de abarcarlo todo, porque al final solo un 20% es la parte vital, la parte importante, que es la que va a generar el 80% final. Entonces vengo hoy a compartirles que tenemos que identificar cuál es nuestro 20% en el área de la salud, que va a determinar que tengamos un 80% de buenos resultados en el área de la salud. ¿Podrías irlo planteando con ejercicios o con ejemplos, porfa? El 80% de los crímenes, por ejemplo, son provocados por 20% de los criminales.
Ahora bien, estamos hablando de dos grupos. No es que el 80% más 20 suman 100, sino que son dos cosas distintas. Eso es muy importante. El 20% de los criminales, o sea que de 100 criminales que, por ejemplo, están aquí en el país, 20% de ellos van a producir el 80% de los delitos, de los crímenes. Entonces son del 100% de los crímenes y del 100% de los criminales. Y así es en todo. Entonces la clave es, o el reto más bien, identificar tu 20%. Entonces ellos le llaman los vitales y los triviales. Entonces hay un 80% de elementos, de situaciones, de enfoques que son triviales. Y hay un 20% que es la clave. Y ahí tenemos que esforzarnos por identificarlo, ahí tenemos que trabajar. Una vez identificados el 20% de lo que corresponda, tenemos que invertir ahí todo. Conocimiento, tiempo, esfuerzo, dinero, promoción, en ese 20% que es la clave del 80% de lo que yo recibo. Y enfocado a la salud, ¿cómo? Ahí se puede aplicar mucho. Por ejemplo, hay gente que le agarra llamarada de tusa, decimos en Guatemala, la obsesión de que va a mejorar su salud. Entonces el 1 de enero va al gimnasio y se inscribe y que va a comer sano, y como locos empiezan a comer brócoli con pechuga hervida todos los días con agua pura, y se van al gimnasio a las 6 de la mañana, 4 horas, a los 3 días de gimnasio ya dejaron todo, porque se dispersaron tratando de abarcarlo todo en un momento puntual en 3 días. Entonces no es así, es de identificar bien cuáles son mis fuerzas, mis características, lo que a mí me beneficia. Por ejemplo, comer sano, pero tampoco comer sano al extremo, porque también hoy en día hay nuevos trastornos de la alimentación. Conocemos la bulimia, lo hemos tocado aquí contigo, conocemos la anorexia, la vigorexia. Pero ¿sabías tú que hay un trastorno que viene como en el 2000 que se llama ortorexia? Ya la había oído, recuérdame. Ortorexia. Sí, no, pero recuérdame el... Comer sano. Ah, sí. Entonces es gente que al extremo, la mantequilla tiene un 20% de grasa sana y tiene no sé qué proteína que es la mejor, y que la leche no sé qué no hay que tomarla, que solo la de tal clase, y que la semilla no sé qué. Es una obsesión. Entonces no es lo mismo una obsesión por algo que dominar algo. Ahora, tristemente, incluso en el tema de la motivación, frases al estilo Paulo Coelho que te dicen: la obsesión es el término que los débiles usan para identificar su falta de perseverancia. Entonces no es así, porque es bien claro que la obsesión es algo que tú no dominas, que te domina a ti. En cambio, dominar algo, la palabra lo dice, yo lo domino. Mantienes el equilibrio. Sí. Entonces no es caer en una obsesión como la ortorexia, que todo tiene que comer sano. Entonces al hacer eso, ya pierde esfuerzo en otras cosas importantes, como el dormir bien, y no solo dormir bien en cantidad, en calidad, un buen sueño, una actividad física moderada, tomar agua, pero yo no me voy a sumar un vaso, me tomé ahorita, después me voy a tomar otro, ya suman 4, pero hay una fórmula matemática que es la mejor, que dice que por mi peso multiplicado por la raíz cuadrada, voy a tener que tomar 9.5 vasos al día. No, eso ya es el perder el tiempo en ese tipo de situaciones que no nos llevan a nada. Entonces yo voy a tomar agua, la que mi cuerpo me pida, conforme yo me sienta bien. Unos días más, otros días menos. Sí, yo voy a tomar agua, voy a tener una cierta actividad física 3 veces a la semana, 20 minutos. Voy a comer lo más sano posible, voy a elegir mis alimentos, más vegetales, por ejemplo. Una dieta 80% vegetariana, alcalina, un 20% proteína. Voy a elegir una buena clase de proteína, pero no al extremo de una obsesión. Y si lo hago de esa manera, voy a tener mucho mejor resultado que si hago algo a la loca y tratando de abarcarlo todo. Que voy a comprar un reloj que cuenta pasos, porque lo recomendable son 10,000 pasos al día, y ando contando 9,900 y ya voy a llegar a los 10,000 pasos. Eso es perder. Las caras que haces, me encanta. Eso es perder el esfuerzo en algo que no me va a llevar a nada. Entonces tenemos que enfocarnos, tenemos que encontrar ese 20% valioso, y en todo. Por ejemplo, en un trabajo,
voy a seleccionar al 20% de mis clientes más importantes, que son los que me generan el 80% de mis ganancias, y enfocarme en esos 20% de clientes, a tratarlos bien, a crear estrategias para ellos, en tenerlos contentos, porque me representan el 80% de mis ingresos. O, por ejemplo, los 20 productos que más se mueven en mi negocio, esos son los 20 productos que yo tengo que enfocarme. Y no que yo quiero a fuerza vender los 100 productos y promoción para esto, promoción para el otro, gastando aquí, porque nunca voy a llegar a tener un resultado mejor que si me enfoco en esos 20. De tal manera que esa proporción de 80-20 se cumple en la mayoría de los casos, de una manera no exacta, pero sí bastante aproximada. Entonces, si yo me ocupo de comer sano, de tomar agua, de tener buena calidad de sueño, buena cantidad también, de tener cierta actividad física, y ahora que sabemos de la importancia de la sanidad mental, porque detrás de un conflicto, de un síntoma siempre hay un conflicto, también, o sea, tratar de tenerle mucha atención a qué tipo de actividad conflictiva estoy teniendo, identificarla y procesarla. En el momento en que logramos hacer consciente lo inconsciente y lo procesamos, en ese momento el síntoma deja de ser. Entonces tenemos que vivir una vida en que pongamos conciencia en el inconsciente. Porque si no ponemos conciencia en el inconsciente, entonces perdemos. ¿Qué crees tú que nos lleva a dispersarnos tanto y tan rápido, Haroldo? Definitivamente los tiempos van cambiando y el tiempo va girando todo más rápido. Hay una cantidad abrumadora de información en todas partes. En la radio es un poquito, en la televisión, en el internet, donde uno acude. Una gente le dice una cosa, otra gente le dice otra, todos buscan en el teléfono, ya son los expertos en tal o cual tema. Yo lo vi cuando yo trabajaba en el edificio del centro, en la zona 1, hace mucho tiempo, con el doctor Horacio Figueroa Micheo, mi maestro. Llegaba la gente y decía, yo solo miro al doctor y me curo. Y si el doctor le decía, estoy exagerando, bueno, usted tiene tal cosa y de aquí en adelante se va a colgar 3 veces en el foco, mañana, tarde y noche, y con eso se va a curar, la gente se colgaba el foco y se curaba. Pero hoy día el médico viene y le pregunta, mire doctor, ¿y por qué me dijo eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué consecuencias voy a tener? Y fíjese que lo consultan además otro en doctor internet. me dijo otra cosa y aquí dice de que eso puede provocar efectos y tanta información. Claro. La gente se dispersa, se desenfoca. Y tal vez la indicación era clara, la intención era, no digamos, mejor, y el resultado iba a ser bueno, pero como la gente se desenfoca, pierde. Entonces ya va con otro médico, con otro, ya no hay confianza. Hay un desenfoque total, y no solo en mi trabajo, en todo. Entonces la gente está recibiendo demasiada información. La clave, Haroldo, no hay confianza. Porque esa es la palabra clave y siempre lo ha sido. Hace mucho tiempo llegó una persona mayor a la clínica y me dijo, doctor, ¿usted qué vende? Era comerciante él, ¿verdad? Muy bueno. Salud, le dije. No, me dijo, usted no vende salud. Piense bien qué vende, doctor. No sé, le dije. Me dijo, usted vende confianza. Okay. Y acuérdese, no se le va a olvidar, porque la gente venimos aquí a buscar confianza. En el momento en que la encontramos, pues nos quedamos con usted. Claro. Y si no, nos vamos a buscar a otro. Y si no la encuentras, pon una segunda, una tercera, una cuarta opinión, un tratamiento. Eso era muy válido y pienso que sigue siendo muy válido. Total. Pero con lo que estamos hablando ahora de que la gente se desenfoca de una manera impresionante, ya no está buscando la confianza, que está buscando la información y lo busca en su teléfono, lo busca con la amiga, está en la tableta, en la computadora, y entonces ya no deja ni tiempo a encontrar lo que iba a buscar realmente, se pierde. Se atolondra con tanta información, es abrumadora. Entonces tenemos que hacer un alto, hacer un análisis con eso que estoy contando yo, que hay un 20% de elementos vitales que van a determinar el 80% de los resultados. Un momento, tranquilo, respire, siéntese, analice cuáles son el 20% de cosas que a mí me gustan, que me caen bien, que yo puedo hacer, porque no lo puedo hacer todo. Entonces tengo que elegir y enfocarme en eso. Entonces la vida va a ser distinta, el resultado va a ser completamente diferente y se van a venir los cambios. Pero la gente que quiere tener músculos, que quiere verse más atractivo
y que se empiece a hacer ejercicio de mañana, tarde y noche de todo tipo, hacer un sobreesfuerzo a levantarse a las 4 de la mañana para ir a nadar y que después a mediodía va a ir a correr y que en la noche va a ir al gimnasio y que come brócoli con pechuga hervida, cocida, esas personas nunca van a aumentar de peso, es más, se van a enfermar. Y no va a durar mucho con ese régimen. No, yo he visto personas de esa naturaleza, obsesivas, que terminan enfermas. Al final el sistema inmune decae. Al final los conflictos los abruman, no los pueden manejar, porque están haciendo algo exagerado, están echando en la misma cesta toda su energía, en lugar de enfocarse en lo más importante. Entonces la clave es identificar, enfocarse en lo más importante, invertirle a eso, promocionarlo, ponerle atención, dedicarle tiempo. Interesante. ¿Cuánto te paras tú en la clínica y cómo hacerle entender eso a la gente, Haroldo? ¿Cuánta resistencia habrá a seguir esto? Ese Pareto. Y no es nuevo. De Pareto. Y es viejo y lo enseñan en las universidades. 1800 algo, sí, dijiste. 1906 fue formulada la teoría y lo enseñan en las universidades, en las cátedras de economía, de sociología. Yo lo estudié en la universidad, en los análisis matemáticos, en la distribución de la riqueza es bastante exacto. Incluso siembro, por ejemplo, alberjas en mi granja. Entonces el 20% de las vainas de alberjas van a determinar el 80% de la producción, un 20%. De buena calidad, cuando selecciona, ¿verdad? Y es claro en todo, se da en todo. Curioso. Y uno no sabe eso y uno empieza a tratar de hacerlo todo al mismo tiempo y levantarlo todo y ser el hombre orquesta, y eso cuando uno pierde, se debilita y se enferma. Entonces hay que enfocarnos. ¿Cómo se llama el señor que lo descubrió? El señor Pareto. Se llama Vilfredo Federico Damaso Pareto. Jesús. Don Vilfredo. ¿Te imaginas cuánta observación de la naturaleza? Claro. Porque ahí está la ley que gobierna el universo está en la naturaleza. Sí. Y eso es lo que nos parece ya bla, bla, bla. O sea, no te detienes a ver las aves, no te detienes a ver el comportamiento de las nubes, el cielo, el agua, si bajó, si descendió, el clima, el calor, el frío, no te detienes a ver nada de eso y ahí está implícito todo. Ahí está la clave, la naturaleza nos habla. Y es triste porque la gente sigue creyendo que entre más cosas se mete, entre más haga, va a tener mejores resultados. Y es todo lo contrario. No hace mucho estaba leyendo yo un artículo de cómo es el enfoque laboral en Francia. Ellos tienen una jornada laboral de 6 horas. Y desde que tienen 6 horas son más productivos. Creció totalmente la producción. Tienen tiempo para su familia, tienen tiempo para descansar, para hacer ejercicios, para todo. Y todos trabajan 6 horas. Como tienen menos horas, están más contentos porque van a salir totalmente. Más rápido del trabajo. Y aquí yo le pregunto a usted cómo trabaja. Ay, doctor, yo entro a las 7 de la mañana, me levanto a las 4 y dan las 7 de la noche. A veces no he terminado y llego a las 10 a mi casa y sigo haciendo trabajo. Eso no puede ser. Por eso nos enfermamos. Y todos dicen, el estrés, pero el estrés tiene nombre y apellido, le digo yo. Sabemos perfectamente cuál es el estrés, no es un término así vago que no podemos identificar, todo lo contrario. Hay algo que nos está generando quizá hay algo, hay que identificarlo y tratar de modificarlo. Entonces decía, voy a mencionarlo porque lo tengo fresquecito o calientito. Decía Salomón, creo que tú también lo escuchaste, que la eterna lucha está entre el deber y el placer. Tengo que hacer el otro. Y el otro lado, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro, pero no tengo tiempo porque tengo que. Entonces, esa eterna pelea entre el deber y el placer es lo que finalmente nos enferma. Y él recomendaba que nos diéramos un poquito más de dosis de placer, entiéndase, porque la gente no vaya a verse, nada más no tiene que ver con el sexo. O sea, el placer tiene que ver el comer algo que disfrutas, el ver una película, oír música, un atardecer, una compañía, o sea, todo lo que te dé placer, jugar, practicar tu hobby, coleccionar, si coleccionas sellos, siéntate un rato durante el día, todos los días, a sencillamente disfrutar, saborear eso que tienes ahí, eso es placer.
Y no hacemos casi nada de eso, Haroldo. Y hay muchos ejemplos, pero tengo uno del día de ayer. Es una persona profesional, una señora de 45 años, que consulta por cansancio extremo, por problemas digestivos. Entonces le pregunto, ¿usted qué hace? ¿Cómo es su vida? Se levanta a las 4 de la mañana y tiene que correr para hacer el desayuno para todos, y ahí sale en el tráfico 1 hora y media, y que llega al trabajo y esté estudiando los sábados, y que llegue en la casa que tiene que echar en el lavadero la ropa de todos y de clasificar porque la ropa del marido es aparte. Bueno, ¿y su marido qué hace? Él se levanta más tarde porque trabaja cerca y él no ayuda en nada en los quehaceres temprano. Va a vivir mucho. Y regresa a las 6 a ver televisión. Entonces yo me recordé de lo que tú estás diciendo, de que hay que tener momentos para mí. Claro, Entonces le dije yo, mire, si usted no habla con su esposo, no se ponen de acuerdo, no dialogan y no empiezan a repartir las tareas del hogar, usted se va a enfermar. Va a fundir chumas, se va a enfermar, a morir. Es que él me exige. Sí, le dije yo, pero los tiempos han cambiado y antes mi mamá, sus mamás pues no trabajaban, y la mayoría ahí se dedicaban a la casa, y entonces ahí está con los niños y está perfecto. Pero hoy día usted está trabajando a la par de su marido, genera igual y tiene responsabilidades, es una mujer profesional que está haciendo una maestría, y entonces tienen que apoyarse. Es imposible que exija que haga esto, que haga el otro. Usted tiene 2 roles o 3, los hijos, el mantenimiento de la casa y el trabajo y la maestría. Pues tienen que equilibrarse y empezar a tener momentos para usted. Cuando tenga momentos para usted, que tú lo has dicho, que voy a tener un tiempo porque yo voy a leer un libro que a mí me gusta, o que voy a ordenar una cosita que está desordenada que yo quería para mí, o me voy a ir a comprar un pantalón que yo quería, todo eso son momentos de placer que van equilibrando la balanza entre el deber y el placer, y eso nos da, primero, sanidad mental, y derivados a sanidad mental, sanidad física. ¿Sabes qué creo yo que ayuda en el equilibrar esas cosas? Es revisar dónde tenemos puesta nuestra mirada, Haroldo, si es adentro o si es afuera. Cuando está puesta la mirada afuera, somos todólogos. O sea, estamos en todo queriendo complacer a todos, buscando la aprobación de todos, queriendo hacer todo nítido, cuando está la mirada afuera. Pero te está generando esa mirada hacia afuera un vacío interior horrible. Cuando la mirada es hacia adentro, tienes tiempo para revisar cómo estás contigo, cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, está cansado, cómo estás digiriendo, te mantienes con diarrea, con estreñimiento, con dolor de cabeza. Derivado de eso. Compartes con amigos, cómo estás con tu pareja, o sea, todo es es que tu vida depende y gira en torno a ti. Claro. Tu vida. La vida de otros debe girar y depender en torno a cada uno. ¿Quién es la persona más importante del mundo para usted? Le digo al paciente. Yo. Mi mamá. No. Ay, no. Es usted. Yo. Entonces, si yo no estoy bien, no puede estar bien mi entorno. Y hoy por la mañana recibía yo un mensaje, los que todo el mundo manda ahora con letritas, y había un huevito y decía ahí, si yo rompo un huevo desde afuera, pues se muere el huevo, se destruye y se acaba. Se muere. Pero si el huevo... el pollito lo rompe desde el pollito lo rompe desde adentro, se origina la vida. Comienza una vida. Y es parte del hacerse fuerte. Es como la oruga. Es desde adentro. La oruga y la mariposa. El empoderamiento es desde adentro, no es desde afuera. Entonces es cuestión de enfoque. Es cuestión de enfoque. Y hoy lo recalco. Es importante identificar cuál es el 20%, porque no es el 100%. Cuál es el 20% de las cosas que a mí me gustan, que me hacen bien, que a mí me ayudan, que son rentables, que me hacen producir, no solo económicamente, en salud, y no es para todo lo mismo. Entonces cada quien tiene que identificar ese 20%, hacer un listado y tratar de llevarlo, sin obsesiones, totalmente, porque la gente me pregunta, mire doctor, ¿y será que es bueno comer carbohidratos en la noche o en la mañana? Mire, ¿y qué tipo de carbohidratos podemos comer? ¿Será que de alto índice glicémico, de bajo índice glicémico? Afortunadamente, que yo leo y conozco, pues tengo la respuesta y siempre le respondo, pero digo yo, ¿por qué la gente pierde tanto tiempo en eso en vez de enfocarse en lo importante? Se enfocan en los triviales, en las cosas que no tienen sentido y se abruman por eso.
mire, ¿y qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Que sería que isométrico, que tengo que hacer más repeticiones, que esto, que el otro, y qué me aconseja para el estreñimiento. Bueno, al final, también en la medicina nos hemos perdido, porque en el pasado, pues el médico de familia, el médico de cabecera, sabía todo. Era la persona que uno le confiaba sus problemas, que uno platicaba, había tiempo para contar lo que realmente le estaba pasando. Era aquel viejito que llegaba con su maletín a la casa y le daban su tacita de café. Gracias por mi taza de café, Judith. Y se ponía a conversar. Bueno, ¿y usted qué le está pasando? Y que fíjese que tenemos el problema de que no hemos pagado 2 letras de la casa. Entonces él sabía que por dónde iba la cosa. Y no solo se dedicaba, bueno, entonces tómese esto para la cabeza y para el estómago y regrese en 6 meses, no. Y eso se perdió lamentablemente, y en pro de la ciencia y del desarrollo, pues aumentó la tecnología, se perdió el contacto humano y aumentaron las especialidades. Yo siempre he hecho broma de que ahora hay especialistas de órbita derecha y de órbita izquierda, y que uno solo opera un lado y otro opera el otro. Y es experto en el meñique derecho, en el meñique izquierdo. Entonces la gente tiene una visión que es dispersa totalmente, en donde se ha perdido la visión del todo, porque el ser humano es un todo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Nunca hemos estado separados, nunca somos la parte física y la parte mental interactuando uno con el otro, no, somos la parte física y la parte mental al mismo tiempo, todo el tiempo. Y las personas, totalmente, sí, y no se puede separar. Entonces las personas tienen un problema de visión, que le duele el ojo, entonces van con el oftalmólogo. Pero al mismo tiempo tienen problemas de estreñimiento, entonces van con el gastroenterólogo. Y después de que el gastroenterólogo, muy bien intencionado, le da su antibiótico, le da flujo vaginal y van con el ginecólogo. Entonces el ginecólogo le da su tratamiento y después tiene ardor para orinar y va con el urólogo. Claro, lo estoy exagerando, pero entonces la persona está totalmente dispersa con 20 especialistas, ojalá fueran 20, con 40 medicamentos, polimedicada, y quizá la mayoría de sus síntomas actuales se deben a esa polimedicalización. Y cuando llegan con uno y le pregunta y dice que está tomando esto, y que dice que ahora cuando en la mañana me levanto me mareo, y que un día me di un golpe en la cabeza y por poco pierdo el conocimiento porque me mareé. ¿Y usted qué está tomando? Estoy tomando 3 medicamentos para la presión, 2 diuréticos y un antiarrítmico. ¿Quién le dio? El doctor. Bueno, ¿ves? Eso es grave. Gravísimo. Grave. Entonces lo que le dije yo, me suspende todo, vamos a ordenarnos bien qué realmente necesita, qué es lo vital y qué es lo trivial. Pero cuénteme qué está pasando en su vida. A ordenarnos. Vamos a ver qué es lo importante para usted y enfóquese solo en eso. No puede tomar todo eso, perdón. Ni puede pretender que cada síntoma va a tomar un medicamento diferente, cuando hay una cantidad de contraindicaciones, interacciones que no van a llevar a nada. ¿Cuánto de hipocondriaquismo hay, Haroldo? Bastante. De veras. No pensé que fuera esa ser la respuesta. Bastante. Sí, bastante. Un hipocondríaco es aquel, diles que es un hipocondríaco. Sí, es una persona de que tiene muchos síntomas, la mayoría no tiene ningún fundamento orgánico, sino que son inventados por su cabeza. Y que le tiene dolor de cabeza, y que tiene dolor de estómago, y que padece esta enfermedad. Escucha una conversación trivial en la calle, y que dice que la fulanita empezó con un dolor en la boca, el estómago, que después se le fue para el lado derecho. Eso tengo yo. Esto tengo, voy a tener que ir al gastroenterólogo. Es un hipocondríaco típico. Y de eso hay bastante. Cada cosa que escucha, o hoy es peor, hoy, porque lo buscan en el internet y empiezan a ver todos los síntomas. Esto tengo yo. Y que me disculpen algunos que están escuchando, porque muchos me han dicho, mire, cuando usted habló tal tema, esa soy yo. Justo eso tengo yo, doctor. Todos los síntomas que tengo, yo los tengo. Entonces digo, ojo, aquí puede haber alguien hipocondríaco. Sí, que necesite el síntoma. Lo que necesitas es atención. Para ser visto. Al fin, claro. Porque el proyecto sentido es no existo. Entonces, ¿y dónde surge ese no existo? Cuando estás en el vientre. O los 9 meses antes de que te traigan. Cuando es un bebé no deseado.
de ninguna manera. Cuando es un bebé no deseado, el proyecto de sentido es no existo, no tengo que estar aquí, no tengo derecho a existir. Ponle los bebés que son efecto de una aventura. Totalmente. Que no había un... ¿Sí? Sí, Creo que no hay una deseo. relación, no hay un vínculo, Nada. solo fue una noche de copas, una noche loca, ¡pum! Se queda el embarazo. La canción. Sí, no estás teniendo sexo para procrear, estás teniendo sexo por placer. Lúdico, sí. Entonces, y sin responsabilidad. Exacto. Porque hoy día pues hay métodos. Y si entonces lo haces totalmente sin ninguna responsabilidad y producto de esa irresponsabilidad nace una criatura no deseada, pues el proyecto sentido, uno de, es no existo. No existo. O, otro caso que tengo conocimiento. A ver, el señor tiene su familia, tiene sus hijos, pero también tiene otros hijos fuera de la familia, y entre los otros hijos hay uno en particular que a su vez es hermano de otros hijos de su mamá. O sea, la mamá tenía su familia, su papá tenía su familia, se juntaron, fue una relación y el niño nace. Y entonces los hijos o sus medios hermanos, su mamá, no lo quieren, porque la mamá rompió su matrimonio por el otro caballero. Y los hijos de su papá tampoco lo quieren, por lo mismo. Entonces la persona, su proyecto de sentido es no existo. Entonces las personas que tienen ese proyecto cuánto de sentido, se deriva de ahí. Y de acuerdo a la problemática, pues a la actividad conflictiva, hay varias formas de reparar. Una es lo contrario, una hiper reparación. Entonces esta persona, como no existe, se va a dedicar a hacer un mimo. Entonces actúa para la gente y hace reír, para que todos lo vean y se pinta la cara. Pues entonces así existe, mientras es mimo y hace reír a los demás. Es una hiper, actores, por ejemplo, cantantes, podrían tener ese proyecto de sentido. La otra es, como no existe, entonces me deprimo y me aíslo y vivo aparte, no tengo contacto con la gente y entonces una persona aislada. También es una posibilidad. Entonces ahí uno va analizando qué es lo que la persona hizo. La otra es una sublimación, se llama eso. O sea, esa persona se va a dedicar de aquí en adelante a ser un psicólogo que va a especializarse en casos como ese para ayudar a las personas que se sienten que no existen. Es una sublimación. Es bonito. Entonces le encuentra un sentido a su vida, de acuerdo a su origen. Y la otra pues tiene una compensación, y entonces tiene dos trabajos, y uno es psicólogo y el otro le gustan los deportes extremos. Y todos los sábados se va a tirar en el Bonguiñón, en el puente del incienso. Entonces son 4 posibilidades, pero el punto es de que si uno le pone atención a la persona, la escucha y va más allá, uno va entendiendo la dinámica de la persona y por qué es así, cómo procesa la información, de qué se va a enfermar, y lo puede uno ayudar mejor. Claro. Pero sí, definitivamente el origen de la enfermedad. Hay mucha información hoy día, demasiada. Y las personas creen ilusoriamente que lo saben todo. Y en el caso de la salud, Haroldo, no sé si es porque de verdad hay más conciencia o no sé si porque hay redes sociales y todo se publica más rápido, o la tecnología está más fácil. Antes tenías que ir a la biblioteca, tenías que tener carnet para entrar, te prestaran un libro, sentarte ahí o sacarlo, investigar, leer, estudiar. Hoy no, en la cuestión de clics de aparato de celular y ya accesaste la información. Sí, yo sé, pero también es arma de doble filo, porque hay mucha información, malinformación, la mayoría, que es desinformación, totalmente. Y es otro tema que no es este de acá, pero vale. En política, por ejemplo, hay personas dedicadas exclusivamente a desinformar. Y hay mucha información flotando en el ambiente que la gente lee y la da automáticamente por cierta. Sí, tristemente. Y entonces la reenvía. Y ya te diste cuenta que esto y que el otro, sí, y que después que es guatebolas, ¿no? Que no sé quién dijo. Y hay gente dedicada a eso, a desinformar. Claro. Entonces encontrar la información verdadera es muy difícil hoy día. Claro. Está metida en un montón de basura. Claro. Entonces tenemos que investigar. Tengo un ambiente con un sismo muy fuerte, ¡pah! Lanzo una bomba por el otro lado, hago algo por el otro lado, desvío la atención y ya liberé aquí la atención. Totalmente. E incluso esa cultura de los likes,
que ahora estaba yo estudiando, analizando cómo funciona. Y entonces, que te den me gusta por todos lados. Sí, y entonces me escribe un ruso y me dice, te felicito, tienes una cuenta muy buena, el contenido me parece, pero ya es hora de promocionar tu cuenta. Ah, ¿y eso qué significa? Todo con un traductor en ruso, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que tienes que tener más seguidores y más likes. Bueno, ¿y cómo hago eso? Ah, bueno, me pagas tantos rublos y te consigo 10,000 seguidores. Ay, y otros no sé cuántos rublos, 20,000 likes por día y así. ¿Y qué gano con eso? Renombre. Mi vida, mi gordo. Renombre. Sí, entonces la gente está perdida. Se están valorando en cuanto likes tienen. Sí. Uy, qué tristeza. Pero es real. Entonces ves cuentas que tienen 20,000 seguidores, ves gente que tiene videos que tienen 20,000 vistas y todos son falsos. Que hay gente que se dedica a crearlos. Porque él me está ofreciendo que no sé cuántos meses iba a tener 20,000 seguidores. ¿Y para qué quiero eso? Renombre. No, gracias. Sí. Pero existe. Y entonces la gente ve, este video tiene 20,000 vistas. Es ser bueno, es bueno. Es bueno. Entonces hay mucha, tristemente, así está funcionando el mundo. Manipula. Así funciona. Yo no había querido entrarle a eso, pues analizarlo, pero hoy sí estoy entendiendo realmente cómo se mueve ahora la información y hay demasiada desinformación. Yo prefiero los likes humanos. Cabal se lo decía a Judith hoy, cuando nomás empezamos el programa, a Judith se lo dije a Pablo también, como yo prefiero. Hoy tuve la brillante idea de publicar en mi Facebook personal una frasecita que dice, si yo me muriera mañana, ¿qué me dirías hoy? Sorpresa, y me dice Julita, que estuvo aquí, que la estuve entrevistando para el cafecito, me dice, uy, eso es un arma de dos filos, me dice Juan Pablo también. Julita se pone eriza cuando le digo yo me sorprendí, Haroldo, la cantidad de respuestas tan amorosas. Yo hoy he recibido durante la mañana una sobredosis de afecto, de palabras positivas, de cariño, de por lo que comentan, lo que dicen, y mi corazón se llena de alegría y gratitud de decir no estoy pasando en vano por la vida, y no es porque mi propósito sea reconocimiento, sino porque amo lo que hago, me apasiona lo que hago. Cuando tú decías hace un ratito de dónde tiene uno puesto su mirada después de que yo dije lo de adentro o afuera, esto aquí te lo muestro a ti, esto es Álvaro, estos son mis hijos, estos son mis nietos, y si fuese una división, es mis amistades y mi trabajo. Sí, esa es una forma bastante equilibrada de donde pongo mis vitales, mis cosas importantes. Pero hay gente que tú dices no sabe, o tiene como 20,000 cosas, y le preguntas qué es lo más importante para usted, no sabe. Sí, porque está la gente inmersa en esa cantidad de información o desinformación más bien, y viendo lo intrascendente, porque 10,000 seguidores, ¿para qué? Y cuando yo veo la calidad de material compartido, digo, ese material no es para 20,000 seguidores, es pésimas, los posts no tienen nada bonito, pero la persona está muy orgullosa que tiene 20,000. Incluso hay otros mecanismos, no es el tema, pero como he estado estudiando, en donde yo te sigo a ti para que tú me sigas a mí. Y entonces tienen 5,000 seguidores y 5,000 seguidos. Y eso les llena de felicidad. Me siguen 5,000. Entonces eso te genera un vacío. Totalmente. Y por eso lo estoy mencionando, y porque tú todos los días compartes con personas que nos enseñan diferentes cosas para crecer, para valorar lo que realmente es importante, para enfocarnos en lo vital, no lo intrascendente, que tenemos que llamar la atención, a volver la mirada a lo que realmente importa. Sí, todo lo que yo posteo en mi Facebook personal es para regrese hacia adentro, regrese adentro, vea adentro. Estamos muy dispersos. Sí. Hay mucha dispersión. Y en la salud también. Por eso mencionaba yo que hay personas que solo se fijan en las dolamas. Me decía hoy una mi paciente que tiene 88 años, que ha sido una persona que ha sabido valorar lo importante, que sabe en dónde está, agradecida por la vida, maneja,
es independiente, Linda. trabajó, ha sabido vivir, ha sabido disfrutar. Ella más bien ayuda a sus hijos, a sus nietos, los anima a dar gracias, a estar felices. Es un modelo, me encanta la señora. Ha vivido con sabiduría Su su vida. Entonces, platicábamos con ella y me decía, fíjese doctor, que usted ya sabe mis dolamas, que es una palabra chapina de antaño. Está aquí en el hombro y aquí en las manos, que me duele a mí, pero en general estoy bien. ¿Cómo me mira, doctor? Ah, muy bien. ¿Verdad que estoy bien? Mi Perfecto. gorda, qué Sí. bella. Entonces hay gente que se pone a ver sus dolamas, o sea, sus dolores, para los que nos escuchan desde fuera y no conocen esa palabra. Y entonces van con 1000 médicos, porque los dolores son de diferente sistema, del sistema digestivo, del sistema urinario, del sistema óseo, articular, y toman 1000 medicamentos. Entonces esa es una forma también de no enfocarse en lo importante, porque si realmente buscáramos el 20% de las causas que están produciendo el 80% de los síntomas y tratáramos ese 20%, nos curaríamos de todo. Totalmente. También es aplicado a la Lo medicina. creo. Entonces, en el diagnóstico y en el tratamiento deberíamos de aplicar la ley de Pareto. Priorizar el 20% de las causas, no de los síntomas, que expliquen ese 80%. Lo que pasa es que en el enfoque tradicional médico, pues somos un Va sobre el mecanismo de síntoma, relojería. nada más, sí. Sí, y por otro lado somos como un armazón de carro en donde nos podemos separar por muchas partes y cada parte se trata por separado. Y no es cierto, lo acabo yo de decir. Claro. Somos una unidad que funciona constante y permanentemente sin separarse. Lo que haces fuera de ti afecta a tu interior, lo Todo. que haces dentro de ti afecta a Así tu es. exterior. Eso lo entendemos tú y yo y mis compañeros que hablamos aquí, pero nuestra obligación es repetirlo, recalcarlo hasta la saciedad, para que volvamos la mirada hacia donde debe de dirigirse y no nos perdamos en esa cantidad de desinformación que hay ahora, que es un mundo, como decía yo a alguien cuando vi eso, que había gente que tenía 20,000 vistas de no sé qué, de un material que no lo vale. Es un mundo de mentiras y estamos perdidos en ese mundo de mentiras, de fantasía, por la televisión, por el mismo teléfono, de espejitos que brillan pero que no son oro. Entonces hay que volver la mirada hacia lo sencillo, hacia lo básico, hacia lo trascendente, y una forma de hacerlo es la ley de Pareto, de 80-20. El 20% de lo importante va a determinar el 80% de mis resultados. Lo creo, por supuesto 20%. que sí. Entonces enfoquémonos en ese 20%. Sí, concéntrate, Sí. enfócate, no te disperses. Déjame hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio. El principio de Pareto 80-20 y cómo aplicarlo a tu salud es el tema de hoy. Y antes de irnos a la pausa, yo les recuerdo a ustedes que estamos en la época justa para que compartamos, deleitemos las sardinas La Sirena. 100 años en tu hogar, llenas de puro sabor y nutrición, ricas en omega 3. A todos nos encanta La Sirena. Quiero también recordarles, tenemos contenido. Si usted desea este material, hay 2 vías para obtener el link. Si nos hace llegar su mensaje de la palabra contenido al WhatsApp, eso vamos a entender que lo que quiere es ese material. 55 11 98 90 y en Facebook Carolina, la mujer de hoy. También a ambas vías puede usted plantearnos sus comentarios y dudas. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, con el tema de el principio de Pareto 80-20 y cómo aplicarlo a tu salud. ¿Tenemos preguntas? Dice, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Me encantan sus programas, les escucho todos los días desde Los Ángeles, California. Y al escuchar el tema de hoy me doy cuenta que el doctor tiene toda la razón. Lo felicito. Les cuento que yo tengo insuficiencia renal y mis riñones trabajan ya solo el 15%. He tenido algunas molestias que le he manifestado al doctor primario y cada vez que yo le digo, doctor, fíjese que desde que me quitaron algún medicamento he tenido recurrentes infecciones vaginales y me dice, la voy a mandar al ginecólogo. Doctor, he tenido mucha migraña y me dijo, la voy a mandar al neurólogo.
Y cuando salgo de allí, salgo muy decepcionada de los médicos de ahora. Un consejo. Felicidades, doctor. Efectivamente, es una queja cada vez más frecuente. Antes hablábamos mucho del tratamiento médico fuera de Guatemala y nos ufanábamos de que aquí no éramos aquí, igual que aquí se le ponía más atención al paciente, que el tratamiento era como más humano, pero me doy cuenta que cada día nos asemejamos más a ese tipo de medicina instrumentalizada por la industria farmacéutica, por las universidades, por las facultades de medicina y por los hospitales en donde hay entrenamientos. Cada vez me doy cuenta más de la calidad de médicos que están saliendo, de especialistas que no tienen esa formación que gracias a Dios tuvimos nosotros, en que los maestros de antes nos enseñaron algo más que solo medicalizar. Gracias por escucharnos desde Los Ángeles y gracias por su consejo. Se me ocurre si buscar, además de este médico que la manda con otros especialistas, a alguien también con medicina complementaria, Haroldo, allá en Estados Unidos, que debe haber, así como hay Haroldo aquí, hay Haroldos en Estados Unidos. Sí, definitivamente sí hay, pero lamentablemente el sistema, el monstruo, el sistema es tan grande y sus tentáculos llegan hacia todos los lugares posibles y a través de los seguros controlan todo el sistema médico. Los bloquean. Y el dinero, tristemente, es otro factor de estrés, de conflicto. Es decir, no tengo el dinero extra para pagar un médico particular que está fuera de la aseguranza, no puedo acceder a esa medicina. Entonces tengo que morir, decíamos aquí en Guatemala, con los médicos que el seguro me paga. Sí, que son médicos de nombre, no de vocación, que ven al paciente como un objeto, como alguien más, como un número. Entonces fíjese que me duele la cabeza, no, eso no es conmigo, vaya con el neurólogo, como ella decía, ¿va? Me arde aquí, no, vaya con el neurólogo. Y ven a cada persona, ni siquiera lo ven a los ojos, porque el seguro les paga por número. No cantidad por la, de pacientes vistos. No por la calidad de su trabajo, sino que por número. Y también time is money. Entonces, mira, 20 pacientes, sobre 20 le pagan y así funciona. Es un sistema, tristemente, que opera para ellos porque les representa dinero para todos, pero no es operante para los pacientes. Sí, ¿te acuerdas toda la historia del doctor Gerson? Ah, totalmente. Las dos ¿Tú fuiste intentos, allá, verdad? sí, cuando lo intentaron matar y no pudieron, y a la segunda sí lo lograron, Sí. pero como en Estados Unidos ellos tienen que salir para poder atender a la gente con todo ese conocimiento y toda esa forma de ayudar al paciente a sanar, en Tijuana, que está a paso de Perico, de San Diego. Fuera del sistema, porque dentro del sistema es imposible. O sea, la gente la persigue por tener ideas contrarias al sistema, porque claro, los acusan. Atenta contra el sistema económico. Claro. Alguien más dice, buena tarde, soy exageradamente susceptible al sol. Uso bloqueador y me cuido mucho. Me siento imposibilitada de disfrutar cosas que me encantan, como paseos, caminatas, la piscina, y eso me causa tristeza y frustración. ¿Qué me recomienda? Qué interesante. Exageradamente susceptible al sol. Pues, como le digo yo a la gente, lo mío es estudiar. Entonces estaba ojeando el libro de las alergias. Eso de te ojeando, te encargo. Sí, el libro de las alergias del doctor Salomón Selam. Y entonces había un caso que se llamaba el Rey Sol. Y cuando yo le comenté el caso, me dice, es el caso de mi hijo. Y por eso lo escribí. El sol es el arquetipo del padre. Del padre. Y muchos casos, no digo que todos, porque la psicosomática es muy poderosa, pero también uno tiene que tener la capacidad de poder identificar milimétricamente cuándo es una cosa, cuándo es otra. Y para eso hay que ser muy individualista, hay que analizar cada caso en lo individual y no generalizar. No es una fórmula, como un diccionario que anda por ahí, que es una aplicación de biodecodificación y de que si tiene tal síntoma es porque tiene tal conflicto. No es tan así. Pues el caso del Rey Sol es un niño que cuando llega a la adolescencia empieza a tener exagerada sensibilidad al sol, se quema muy fácilmente, incluso lo que pide es un anteojos oscuros porque hasta el reflejo del sol le molesta, de muy pequeñito, y la mamá le llama la atención. Y
Entonces, al hacer el análisis, significa que todo comenzó a raíz de que los padres se separaron. El niño tenía una muy buena relación con su papá y de primas a primeras lo deja de ver y ya solo se cría con la mamá, y al dejar de ver a su papá desarrolla esa alergia al sol, porque el síntoma no es más que un símbolo. Recordemos que el inconsciente habla a través de símbolos. Y dijimos que el arquetipo del padre es el sol. Entonces la forma de explicarlo sería: cuanto más alergia me hace daño el sol, más estoy con mi padre. Porque puede ser en positivo o en negativo. No necesariamente es que rechazo a mi padre, al revés, lo estoy buscando. Entonces cuanto más el sol me inflama, más estoy con mi padre. Eso es lo que explicaría una alergia al sol. Lo explico porque lo acabo de ojear, de revisar, le podría dar alguna idea. Entonces, lo que estoy diciendo es que no todos los síntomas se pueden explicar por el síntoma en sí y se tienen que tratar con una crema o con bloqueador o con desinflamatorio en esteroide, lo que sea. No, estoy diciendo de que hay síntomas como ese que van mucho más allá y que siempre hay algo detrás y que tenemos que analizar despacio qué es lo que hay detrás, y en el momento en que procesamos el conflicto, lo hacemos consciente, hay mejoría. Revisar la relación con papá o la figura que representó a papá, puede haber sido el abuelo o alguien, sí, ¿verdad? Sí, entonces, es una idea que le doy a la paciente que consulta esto. Sí, vale la pena, tiene muchísimo sentido. El doctor Salomón Selam lo llena uno de casos, de historias, y diciendo, wow, tan así que el otro día aquí trabajando con mi estimado Pablo y su alergia a las manías, él va a parar al hospital si come manías. Wow. Pero me dice un día, y todo porque, y yo le hago la pregunta, ¿Cuándo empezó a padecer eso? Entonces me hace la relación y me dice, y todo porque iba a comprar unas manías. Lo aventó una moto, tuvo un accidente, sí, salió aventado, o sea, fue un accidente feo que tuvo, iba a comprar manías. Entonces le digo yo, según Salomón Selam, esto es, yo elijo, porque es menos traumático, hacerme alérgico, aunque sea a un nivel muy grande, porque él es mortal para él comer manías, que estar con él patinando en mi historia de cuando la moto me aventó a la fregada y o sea que me golpeé. Como dice él, las alergias no existen. O sea que el hecho de ir a comprar manías es un testigo nada más del evento ocurrido. Lo más importante ahí es el accidente, que coincide con la ida a comprar manías. Entonces, cuando voy a comprar manías, corro el riesgo de que me accidente. O sea, cuando como manías, corro el riesgo de muerte. Sí, eso es. Cuanto más manías como, más riesgo de muerte tengo. Ahora, cuando uno procesa eso, eso quiere decir, y entonces las manías no quieren decir nada, no. Le digo, Pablo ya se curó, le digo yo. Pero deberíamos de trabajarlo en plena conciencia. La información está clara, coincido 1000% con la doctora Carolina. Sí, es que soy tan curiosa. Pero el paciente, en este caso tú, tiene que trabajar en plena conciencia con esa información, que es tomar conciencia y decir, sí, las manías no tienen nada que ver. Realmente la manía, el componente de la manía no es lo que me causa la alergia. Es el recuerdo que cuando iba a comprar manías, me atropellaron. No es la manía. Entonces, cuando yo digo eso, soy libre y me curo. Así de fácil. Pero tiene que ser algo interno en que le hace uno clic adentro así y uno siente eso, que eso es. Entonces, si sentís eso y eso es, y estás claricisísimo como la luz del día, estás curado. Nunca más. No manías. Pero si decís, ese doctor solo sabe, no pasa nada. Elige seguir siendo la relación de la manía me mata. Sí. Y no lo mata la manía, lo iba a matar la moto que lo aventó a la fregada por ir a comprar manías. Así es, estoy de acuerdo. Muy buen análisis. Bueno, pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado compartiendo hoy con nosotros esto interesante que nos invita a enfocarnos, sin dispersarnos, a ver qué es aquello, en el caso de la salud, si es el peso, si es el sueño, si es el cansancio, la fatiga, o sea, qué es lo que me está haciendo creer que mi salud está perdida, enfocarme a lo más importante. Si tengo 100% descuidada mi alimentación, me voy a enfocar en eso. Sí, como bien, pero cero ejercicio,
voy a poner Así un poco es. mi mirada ahí. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Todavía tenemos 1 hora para compartir el contenido, 5511-9890 o en Facebook. Y si necesitan el acompañamiento médico del doctor Haroldo Cabrera Mancio, les doy los contactos con él. El teléfono de la clínica, 2259-3232. Ellos tienen WhatsApp y es 5515-4471 o en las redes sociales IMC, que es Instituto de Medicinas Complementarias, eso quiere decir IMC, Cabrera Mancio. Gracias, Haroldo. Y ahora estoy muy Instagram. entusiasmado con Instagram, que es @psicosomática de Guatemala. @psicosomática de Guatemala y diario publicas algo allí. Sí, 2, 3 pensamientos de psicosomática y de otras cosas positivas, pensamientos positivos, comparto ahí. Ok, gracias, Haroldo. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.